Ahora dice, él cree que este ídolo es hecho a la imagen que usó Jeroboam para hacer todo lo que estaba haciendo, su imaginación. Hecho a la imagen de algún Dios que él nunca ha visto. Y eso es lo que nosotros debemos examinar. ¿Con qué Dios nos estamos relacionando? ¿Cuál es el Dios con el que yo me estoy relacionando? ¿Sabe? Israel sabía cuando Dios estaba en la escena. Gedeón sabía cuando Dios estaba en la escena. Pero ¿con qué Dios me estoy relacionando? ¿Y cuál es mi actitud a ese Dios? Porque podemos decir, es la palabra de Dios, pero ¿cuál es mi actitud a ese Dios? Porque la actitud que yo tengo es el Dios que yo he elegido. Porque el Dios de la Biblia no va a soportar nada contrario a su palabra. No va a aceptar nada diferente a su palabra. El Dios de la Biblia, porque su énfasis es el mismo. Mi actitud, mi comportamiento, mis deseos que hay en mí es el Dios que yo he elegido. Y sigue diciendo él aquí. Dice, algún Dios que él nunca ha visto. Por eso dice, es rara la idolatría. Él sigue diciendo, su Dios está sin forma. Y por eso él cree que la forma está en la imagen de este ídolo que él ha hecho para este Dios. No tiene forma, no sabe qué clase de Dios es, pero él le da una forma. Aleluya. Ahora, no dejen que eso se les escape. El ídolo está hecho a la imagen del Dios místico que el hombre cree que existe. Y usted se da cuenta que ese es el pensamiento de la mente humana. Ese es el pensamiento y esos mismos pensamientos, por eso que estamos viendo en el libro de Jeremías, esos mismos pensamientos los atacaron allá. Porque Jeremías fue un profeta en los días de Josías. Entonces queremos vamos a mirar en Isaías con qué clase de Dios ellos se querían relacionar. ¿Cuál era su actitud? En el libro de Jeremías. Jeremías 3. Jeremías. Jeremías 3, leamos. Vamos a leer unas porciones por el tiempo. Leamos el versículo 6, un poquito, vamos a avanzar un poquito. Dice aquí, me dijo Jehová en los días del rey Josías. Eso estaba ocurriendo en los días de Josías, antes de que Babilonia conquiste todo. Entonces dice aquí, ¿has visto lo que han hecho? Lo que ha hecho la rebelde Israel. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y el profeta dice, en tanto en la edad de Sardis, cuando habla de Jeroboam y de la idolatría, y en el séptimo sello, el profeta dice, esa idolatría era fornicación. Dice aquí, y dije, después de haber todo esto, se volverán a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Nuevamente aquí aparecen Israel y Judá. El reino se dividió en dos vides. Dice aquí, y Judá era, ¿me entiende? El pueblo era el linaje correcto. Era, ¿me entiende? Donde estaba la adoración correcta. Donde mantuvieron la adoración correcta. No todos. Pero, ¿me entiende? David lo sostuvo. Y luego dice aquí, mire. Y ella vio
que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Aleluya. Esa es la actitud, ¿me entiendes?, con la que el diablo está atacando. Tomar las cosas de una manera liviana. De una manera, ¿me entiendes? Luego dice aquí, el 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Sí se volvieron, pero de una manera fingida. Aleluya. Y le quiero leer un poquito más adelante en el 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. ¿Y cuál era su pecado? Y no oíste mi voz, dice Jehová. ¿Cuál fue su pecado? Apartar su oído de la palabra de Dios. Apartar su oído de la voz de Dios. El 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré a Sión. Ahora, ¿a quién está hablando aquí? A estos hijos predestinados que también se habían contaminado. Pero mire cómo escapan estos hijos predestinados. Yo los introduciré, su promesa. Yo te guardaré en la hora de la prueba. El único lugar seguro es Jerusalén. El único lugar seguro es Sión. Yo los introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esa es su promesa. No conforme la imaginación de Jeroboam, no de acuerdo al deseo de Jeroboam. Ahora dice el yo, Dios, dando su promesa. Queremos ir un poquito más aquí a lo mismo de Jeremías 7, para mirar otro punto aquí. Jeremías 7. Aleluya. Vamos al versículo 3. Jeremías 7:3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿En qué? En Jerusalén. Dijo el profeta, en ese lugar donde el alma es refrescada. Donde el único lugar donde la sed del alma puede ser saciada. Jerusalén, la ciudad de la verdad. No hay otro lugar que satisfaga el alma. El único lugar que satisface el alma es la palabra de Dios. No hay nada. Usted puede ir a donde usted quiera, pero no va a haber nada que satisfaga su alma. Solo la palabra de Dios. Dice aquí, no fiéis, luego sigue diciendo aquí, no, el 4, no fiéis en palabra de mentira. No, como le dijo él, no lo tomes como cosa liviana, no confíes en palabras de mentiras. ¿Cuáles eran las palabras de mentira en el tiempo de Josías, en el tiempo de Jeremías? Diciendo, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Haciendo que la gente tenga la confianza solamente en el templo. Nada más. Y luego, no confíes en palabras de mentira. Porque ese no es el lugar escogido por Dios. El lugar escogido por Dios es Jerusalén. Y Jerusalén es la palabra. Luego dice aquí, el 5. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda,
ni en este lugar derramaré sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos, para dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, que no hay resultado. Dios los está haciendo consciente a ellos de que examinen cuál ha sido el resultado de esas palabras de mentira, donde a ellos los hacían reposar, descansar, los mantenían tranquilos, contentos, pero sin ningún resultado. Con respecto a la promesa de Dios, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Porque esa es la iglesia. Jóvenes como Timoteo, jovencitas como María, jóvenes como José, diáconos como Esteban, predicadores como Pablo, predicadores como Pedro, diáconos como Felipe, hogares, parejas como Aquila y Priscila. Esa era la clase de iglesia gloriosa. Y a eso vino el libro. Mire lo que el profeta dice aquí. Bueno, vamos a dejar aquí. Usted lo puede seguir leyendo, pero quiero leer aquí. Mire lo que dice el profeta aquí en el mensaje, la edad de la Odisea. La edad de la Odisea. En el libro. Aleluya. Aquí en el párrafo 37, en el libro. Mire esta poderosa verdad. Párrafo dice, ahora dice, este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17 hará dos cosas. Uno, según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos a los padres. Por eso es que usted se da cuenta que Josías, luego leemos un poco, Josías estaba conectado no con su abuelo, no con su padre, no con su abuelo, no, estaba conectado con David. Hará dos cosas. La primera, según Malaquías dice, convertirá los corazones de los hijos a los padres. Dos, él revelará los misterios de los 7 truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Pero ¿cuál es la imaginación de los líderes? Un Dios místico. Y cuando hablan de los truenos hablan como algo místico. Pero dijo el profeta, ¿qué contienen los truenos? Están en los sellos. Porque eso es la plenitud de la palabra. Las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Dice, y luego dice, serán estos misterios, verdades, reveladas divinamente, los que literalmente convertirán los corazones de los hijos a los padres pentecostés, a esa fe. ¿Qué lo harán? Los truenos que lo contienen los sellos. Por eso escuchábamos que eso es el único plan de redención. Es la única manera de volver. Porque el profeta dijo, cuando él predicó el séptimo sello dice,
bajo el séptimo sello termina todo. Están ahí, están las trompetas, están las copas, está todo. Aleluya. Ahora queremos ir al libro de Reyes nuevamente. Reyes, segunda de Reyes ahora. Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22 dice, capítulo 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaí, de Buscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. Él no anduvo en el camino de su padre, ¿me entiende? Amón, ni de su abuelo, ni de su bisabuelo. No, todos ellos se corrompieron. Pero él dice ¿me entiende? Su revelación, su entendimiento, lo conectó con el primer rey, con un rey conforme al corazón. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y luego dice, a los 18 años del rey Josías envió el rey Safán, hijo de Asaías, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardias de la puerta. Ahora, ¿quién era este Josías? Queremos un poquito retroceder en Primera de Reyes 13. Mira aquí lo que dice en Primera de Reyes 13. 13:1. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, diciendo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Un hijo que ya Dios lo conoció. Un hijo predestinado. A la casa de David. Por eso su fe estaba conectado con David. Por eso, ¿con qué estuvo conectado nuestro mensaje? Cuando el profeta fue más allá de la cortina del tiempo, él dijo, él no preguntó por Ireneo, Colombo, ¿qué de Pablo? ¿Qué de Pablo? ¿Qué de él? Él también será juzgado. Él dijo, gracias a Dios, porque yo prediqué lo mismo que él predicó. Y si los de él entran, los míos también entran. Porque yo me quedé fiel como él se quedó fiel. Y vemos nosotros aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Está hablando a Jeroboam. Que quemen sobre ti incienso y sobre ti quemarán hueso de hombres. Él va a destruir toda esa idolatría, porque ningún rey se pudo apartar de la idolatría de Jeroboam. Usted revise todos los reyes. Se apartaban de muchas cosas, pero no de lo que hizo Jeroboam. Se arraigaron a eso. Pero cuando vino Josías, él acabó con toda la idolatría. Vamos a leerlo en el libro de Josías, el 5. Y que ahora vemos nosotros, lo primero que vemos nosotros es porque dos cosas hará este mensaje. Porque no estamos hablando solamente del hermano, no estamos hablando del mensaje. Hará dos cosas. La primera, restaurará. Una restauración.
Y lo primero que toma lugar aquí, lo primero que viene al corazón de este hijo predestinado es restaurar el tabernáculo, el templo. Traer las verdades que se habían perdido. Aleluya. Y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para que, dice, para que reparen las grietas de la casa. El 7, y que no se les tome en cuenta el dinero, cuyo manejo se les confiare. Estoy leyendo Segunda de Reyes 22. Y solo estoy saltándome, pero acompáñenme en los capítulos para ir un poquito rápido. El 7, el versículo 7. Y que no se les tome en cuenta del dinero, cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Era una economía. Josías era un joven de 18 años. Él podía haber cogido ese dinero, podía haber hecho cualquier otra cosa. Pero él dijo, todo ese dinero, pónganlo para que se arregle el templo, para que se arregle la adoración. Y mientras él estaba en eso, miren lo que toma lugar en la vida de este hijo predestinado. Por eso vemos la voluntad de Dios, es el énfasis de toda la Biblia. Porque es el énfasis de Jesús. Entonces dice aquí, con honradez. Entonces el sumo sacerdote Hilcias. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcias al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. El libro que había sido perdido. El libro que no estaba en escena. El sacerdote, el sumo sacerdote, está descendiendo y lo está entregando al escriba. Un libro, ¿para qué? Para el hijo predestinado. ¿Quién es el sumo sacerdote que descendió? Apocalipsis 10. Vi descender del cielo un ángel fuerte, que era el ángel con un librito abierto, porque el libro había sido perdido. Desde que se dividió el reino, fue perdido el libro. Y nadie le interesó el libro por todo ese tiempo. Pero mientras estaban colocando todo el dinero, toda la economía para arreglar la casa de Dios, ese interés, anhelo de ver la vida de los jóvenes, la vida de los matrimonios, la vida de, ¿me entiendes? Todo arreglarlo. Mientras propusieron en su corazón eso, el libro fue hallado. Aleluya. Luego sigue diciendo aquí, y lo leyó. El 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcia me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Y sigue el 13. Dice él, después que el libro es leído a él, después que él rasga su vestido, cuando él escucha lo que estaba escrito en el libro. Y preguntad a Jehová por mí. Le mandó a consultar. Y luego preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Nadie le interesó el libro. ¿Cuál es el libro? Es el libro de redención. El título de propiedad. ¿Qué era? Los 7 sellos. Nadie le interesó. Pero aquí vemos nosotros este hijo predestinado. Su corazón no se conmueve, no se compunge, ¿me entiende? Porque vino un profeta, porque vino... No, se compungió cuando fue abierto el libro para él. Cuando él comenzó a ver, porque ese libro traía lamentaciones, ayes, juicio. Era el libro de redención, pero ese mismo libro de redención traía juicio, porque el libro de están trompetas, tan truenos, tan copas. Y él sabía, yo estoy en el tiempo donde el juicio de Dios va a caer.
justo en ese tiempo, porque el juicio estaba por caer. Pero mire la actitud de él. ¿Qué fue lo que lo libró del juicio venidero? Su actitud hacia el libro. Su actitud hacia esa palabra. Entonces dice aquí, el 15. Y ella dijo, fueron a una profetisa. Y ella dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová. Una profetisa que tiene ella, así dice el Señor. Aleluya. He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal. Yo traigo en tiempo presente. Por eso es lo que leímos en Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Era un juicio total. Babilonia iba a conquistar todo. Lo mismo que en este tiempo. Babilonia va a conquistar todo. Nada va a escaparse de Babilonia. Pero en esa hora, un hijo predestinado, siendo despertado al juicio venidero, cambiando su actitud hacia la palabra y siendo librado del juicio. Sigamos leyendo. Por cuanto, dice aquí, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que han leído al rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí. ¿Por qué? Por cuanto me dejaron a mí. ¿Qué dejaron en el principio? ¿Qué dejaron? La adoración correcta en Jerusalén. ¿Qué dejó la iglesia Alfa? La pasión por la palabra, por conocer la palabra, la adoración correcta, el deseo de honrar a Dios. Por cuanto me dejaron a mí. Y el profeta dice, en el momento que usted deja la palabra, usted ha dejado a Dios. Porque Él y su palabra son uno. Dice aquí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. El 18, mas al rey de Judá, que os he enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro. Pero usted se da cuenta que en el tiempo de Jeremías dice, ellos no querían prestar su oído, estaban confiando en palabras de mentira, no tenían su oído al libro. Solamente lo que les interesaba era un culto, una reunión, pero no la palabra. Dice aquí, diréis así, y por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció. ¿Qué enterneció su corazón? El libro. Cuando el libro fue abierto, cuando el libro fue hallado, cuando él escuchó las palabras del libro. Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Eso es un hijo predestinado. Por eso dice, solo los elegidos, los predestinados, no serán engañados. ¿Por qué? Porque su oído está atento a lo que el libro ha dicho. Dice aquí, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Qué está volviendo? El deseo de honrar a Dios. Esa pasión por escuchar el libro. Ese lloro de avanzar para hacer la voluntad de Dios. Y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y la promesa, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. ¿Qué lo libró del juicio venidero que era en su tiempo que iba a caer? ¿Qué lo libró? Su actitud, su entendimiento hacia el libro, hacia la palabra, hacia el énfasis. Eso hizo que el juicio se detenga en los días de él.
Es lo único que va a detener el juicio de Dios en esta hora. Un pueblo que llore por el libro, que llore por la palabra, por conocerla, por volver a esa pasión. Eso es lo único que va a detener el juicio. Y luego quiero aquí leer otra parte aquí. Mire lo que el profeta dice aquí en la edad de Sardis. En la edad de Sardis, en el libro. En el párrafo 118. Dice, otra ilustración que podríamos mencionar en la historia de Israel, saliendo de Egipto en el camino hacia Canaán. Él viene hablando de cómo Israel salió bajo un profeta. El propósito de Dios en aquella edad fue de sacar a Israel de Egipto y traerlos a Canaán con el fin. Eso era la final de la jornada, Canaán. Todos salieron bajo la sangre del cordero, del sacrificio. Y nosotros tuvimos ahora usted mire el paralelo acá. Porque eso fue solamente la sombra. Porque el profeta dio el primer éxodo y el segundo éxodo son paralelos al tercer éxodo. Y usted mira el paralelo, no queremos entrar en muchos detalles. Entonces aquí, bajo la sangre del cordero, todos pasaron por en medio de las aguas del bautismo del Mar Rojo. Todos gozaron de las grandes maravillas, todos comieron el maná, todos bebieron del agua de la peña. Y en cuanto a las manifestaciones y bendiciones externas, todos participaron de una manera igual. Pero cuando llegaron a Moab, todos aquellos que se unieron a la fiesta de Baal Peor murieron y sus cadáveres cayeron en el desierto, porque allí fue donde rechazaron y se apartaron de la palabra de Dios. Esto es lo que Hebreos 6 y del 1 al 9 dice explicada tan claramente en la edad de Pérgamo. Uno no puede tomar solamente una porción de la palabra. Tiene que tomar toda la palabra. Hay gente que parece estar tan envuelta, casi 100% en las cosas de Dios, pero son como Judas. Solamente Jesús conocía exactamente qué tipo de persona era Judas. Ahora, ¿quién era Judas? Un poquito solamente para aclararle ese punto. ¿Quién era Judas? El ministerio de la hora del Hijo del Hombre en su primera venida. No era uno de la organización, era ¿me entiende? Uno que estaba en el, ¿me entiende? Un ministro del ministerio de la hora. Tenga ese pensamiento presente. Un líder, no, ¿me entiende? No de los fariseos, saduceos, de la denominación, un líder del mensaje de la hora. Dice aquí, Jesús sabía quién era Judas. Dice aquí, dice, y llegó el día en que Judas hizo lo mismo que Israel en Baal Peor. Él decidió unirse a las fuerzas de la vid falsa y entrar en la organización política y financiera de la religión anticristo y antipalabra. Y así lo hizo. Él fue engañado. Los otros 11 no fueron engañados. No podían ser engañados porque eran los elegidos. Entonces, cuando Judas dejó y traicionó al Señor, su nombre fue quitado del libro de la vida. Y él cita Apocalipsis 22, 19. Ahora estoy seguro de que usted ha notado que aquellos cuyos nombres estaban en el libro de la vida eran parte del orden. Estaban en el libro de la vida, fueron borrados su nombre. Allá en el Antiguo Testamento dice, yo los borraré de debajo del cielo. Y el profeta dice, por eso que aparecieron en el orden de Ezequiel 48, porque fueron purificados en la gran tribulación y luego aparecieron en el milenio. Pero acá dice, su nombre será borrado como Judas.
Dice aquí, ¿por qué Dios lo borró solamente de debajo del? ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo un sustituto, pero nosotros estamos bajo la sangre, bajo la plenitud de la palabra. Entonces dice aquí, dice, ahora estoy seguro de que usted ha notado que aquellos cuyos nombres estaban en el libro de la vida eran parte del orden religioso de ese día, dice que tuvo como su centro y adoración al Dios verdadero, aunque no adoraron según la verdad, la palabra, así como Judas. Ellos no perseveraron hasta el fin. Judas fue escogido por Dios. Ahora mire, Judas fue escogido por Dios, fue instruido en la verdad. Todo ministro bajo el mensaje tiene el mensaje, y esa es la verdad, la única verdad que hay. Fue instruido en la verdad. Compartió del conocimiento de los misterios. Judas, dice aquí, fue concedido un ministerio de poder, sanó a los enfermos y lanzó demonios en el nombre de Jesús. Pero cuando llegó el reto, él se vendió por el oro y el poder político y no llegó a Pentecostés para recibir el Espíritu Santo. Él fue privado del Espíritu. No tenga usted dudas sobre esto. Una persona que es verdaderamente bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, recibiendo la plenitud del Espíritu, estará en la palabra completamente. Eso es lo que no pudo Judas, quedarse completamente en la palabra. Dice el profeta, él jugaba iglesia. Él no podía soltarse de su compañerismo falso. Porque eso fue lo que pasó con Baal Peor. Cuando Balaán los llevó ahí, ese fue el pecado de ellos. Falso compañerismo. Porque el Dios del profeta, falso compañerismo determina nuestro destino eterno. Porque él predicó muchas veces la influencia de un hombre sobre otro. ¿Por qué lo predicó muchas veces? Porque él sabía que tenía que cuidarse de dónde vendía su influencia. Y él nos mostró en Isaías, mientras estaba bajo la influencia del rey errado, no podía manifestar, ¿me entiende?, lo de profeta. Pero cuando Dios cortó al rey en el que él tenía la confianza, él se fue al templo y se conectó con el verdadero rey. Aleluya. Y él pudo. Dios le enseñó cómo. Dios lo quería como su siervo. Humilde, reverente y en acción. Entonces vemos nosotros aquí, ¿cuál fue el problema de Judas? Conoció los misterios. Pero no, dice aquí, recibiendo la plenitud del Espíritu, estará en la palabra completamente. Esa es la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Judas falló en eso. Allí es donde fallan multitudes. Sus nombres serán quitados del libro de la vida. Aleluya. Ahí fallarán, dice, multitudes. Porque el profeta nos mostró cuál era la evidencia. Él está mostrando cuál es la evidencia de recibir el Espíritu Santo. Y ese entendimiento nunca nos lo dieron los líderes. Que la evidencia del Espíritu Santo es recibir la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y quisiéramos terminar leyendo otros párrafos del mensaje aquí. Mire, aquí en el mensaje el futuro Gara. El futuro Gara. Ya en el año 64, el 2 de agosto del 64, el futuro hogar del novio celestial y la novia en el 64. Mire el entendimiento de él, cómo, ¿me entiende?, entró en línea con el énfasis de Jesús. Porque esa es la voluntad de Dios, del Padre. ¿Quiénes entrarán, Dios? Los que hacen la voluntad del Padre. No los que usan los misterios, los dones, ¿me entiende?, para hacer su propia voluntad, sus propios deseos, para ser admirados, para ser reconocidos. Sino los que sencillamente hacen la voluntad del Padre.
Dice aquí el párrafo 195. Ahora, párrafo 195 del Futuro Gana. Ahora dice, eso es lo que estábamos hablando el otro día. La evidencia del Espíritu Santo. ¿Ven? La evidencia del Espíritu Santo es cuando usted puede recibir la palabra. No algún sistema, sino tener un claro entendimiento. ¿Cómo sabe usted que la palabra es clara? Que la entiende. Obsérvela vindicarse a sí mismo. 97. Pero tiene que ser toda la palabra para ser la novia. Uno dice, uno tiene que formar parte de él. Él es la palabra. ¿Ven? ¿Y qué parte de él es? La palabra que ha sido prometida para este día, cuando él llame a su novia. Dice, ¿lo captan? ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? Un claro entendimiento de toda la palabra. Es un desafío a nuestra fe. Un claro entendimiento de la plenitud de la palabra. Porque nosotros no hemos recibido la plenitud de la palabra para tenerla. Es un desafío. Porque si usted se da cuenta, Josías, usted lo puede leer en el capítulo 23, dice que de ahí él comenzó a hacer todo de acuerdo al libro. Ya no hacía nada. Y dice que lo comenzaron a leer desde el más chico hasta el más grande. Comenzó a leerlo por todos lados. Y era todos los días leyendo el libro, porque ellos saben, estamos atrasados. Hemos quedado, ¿me entiende? Estamos lejos. Así que tenemos que trabajar, tenemos que redimir el tiempo. En el mensaje, el filtro de un hombre que piensa, el 22 de agosto del 65, el párrafo 122. Aleluya. Ahora dice, si ustedes quieren la evidencia del Espíritu Santo, allí está. Cuando esa alma de ustedes se alinea con la palabra de Dios. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? Cuando esa alma, lo único que anhela, no religión, no iglesia, no tradición, alinearse con la plenitud de la palabra. No la carne, no los sentidos, el alma. Anhelando, yo quiero alinearme con la palabra. Dice, luego sigue diciendo, dice, se alinea con la palabra de Dios en todo aspecto. Muestra que ustedes han aspirado su vida a través del filtro de un hombre que piensa, el filtro de Dios. Y luego en el mismo mensaje, el párrafo 181, la palabra. Si ustedes están predestinados, ustedes la ven, ustedes la van a ver, van a encontrar ese libro abierto. Porque están predestinados, ¿para qué? Para operar de acuerdo al libro. ¿Para qué estaba predestinado Josías? Para operar de acuerdo al libro. Por eso es que el libro fue hallado en su tiempo, no fue en otro tiempo. Antes de que Babilonia conquistara. Entre el sacerdote, el padre de Jeremías. Cuando entró el tiempo del Hijo del Hombre, entre el sacerdocio y su reinado. Él nuevamente viene como el Hijo del Hombre para traernos el libro. Para operar. ¿Para qué nos trae el libro? Solamente para que lo tengamos. Para operar de acuerdo al libro. Pero nunca podremos operar de acuerdo al libro si no lo conocemos. Si no nos damos nuestro tiempo para... ¿Me entiende? Dice aquí. Ustedes la ven. No hay manera de esconderla de ustedes. No hay manera. Dice, están predestinados. Dice, perdón, no hay manera de esconderla de ustedes. Ustedes mirarán allí y dicen, pues está tan claro delante de mí. Aleluya. Para el predestinado no es una confusión. Para el predestinado es tan claro el énfasis. Lo puede ver por cada mensaje, por cada libro. Clarito para él. Está tan claro delante de mí. Yo la miraría. Allí está. Estoy mirando directamente a ella. La veo. Aquí está la palabra. Cada palabra. Simplemente palabra por palabra viviendo. Entonces allí hay
gusto de vida eterna que ustedes. Aleluya. Entonces allá hay un gusto de vida eterna que ustedes quieren. Por eso él dijo, el filtro de un hombre que piensa, el gusto de un hombre santo. ¿Cuál es el gusto de un hombre santo? El gusto del alma, la palabra de Dios. El alma no se satisface con religión. El alma se satisface solo con la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre. No está hablando del hombre físico, del alma, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alma se satisface con eso. Luego dice, el gusto. Entonces allí hay un gusto de vida eterna que ustedes quieren. Y cuando ustedes aspiran a través de eso, ¿qué puede pasar a través de eso? El filtro de Dios. Nada excepto el Espíritu. Nada del mundo en lo absoluto. Nada de incredulidad en lo absoluto. Es el filtro de Dios. Y cuando ustedes aspiran a través de eso, nada puede pasar a través de eso excepto el Espíritu Santo. Nada va a pasar. Qué poderoso. Solo el Espíritu Santo podrá pasar por ese filtro. ¿Qué es el filtro? Dios el profeta son las aguas de separación. Lo conectó con el énfasis de Pablo, de Efesios 5, 26. Aleluya. Somos lavados por el lavacro del agua, por la palabra, dijo Pablo. Ese fue su énfasis. No fue otro el énfasis de Pablo. Aleluya. Leamos, terminemos leyendo aquí Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Aleluya. Segunda de Corintios 11. Aleluya. Segunda de Corintios 11. Es lo mismo que el enfoque de Jeremías de Pablo. El 11, el versículo 2. 11:2. Dice Pablo allí. Por eso el profeta, él conectó su revelación con la de Pablo. Dice aquí, pero celo con celo de Dios. Era lo mismo que estaba diciendo Jeremías, un Dios celoso. Pues he desposado con un solo esposo. No con tantos esposos, con uno solo. Por eso lo dijo Jeremías. Él es vuestro esposo. ¿Cuál era el pecado de ellos? Que estaban yéndose tras de otros. Dice bajo árboles y bajo todas esas cosas. Pero vuestro esposo es Él. Y Pablo hizo lo mismo. O desposado con un solo esposo. Para presentarnos como a una virgen pura para Cristo. Una virgen limpia, pura. No contaminada con religión, con enseñanza falsa. Porque temo. Pero mire dónde estaba el temor de él. Pero temo que como la serpiente con su astucia, por eso digo, el engaño será como en el Edén, como en la primera edad, como en medio de la Biblia. Lo mismo será acá. Falsos ungidos, con grandes manifestaciones. Y llevando a la confianza a la gente que eso le va a dar acceso. Dice, yo no los conozco. Entonces aquí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, Pablo dice, de ese compromiso fiel, de ese compromiso justo, de ese compromiso leal a Cristo. No al hombre. Aleluya. Pero si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibiese otro espíritu que el que
habéis recibido otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Otro Jesús, otro Espíritu. ¿Qué dice? ¿Cuál es la evidencia del Espíritu? La plenitud de la palabra. Cualquier otro espíritu, Joel, viene de falsos ungidos. Viene de la serpiente. Porque la serpiente también vino con que Dios ha dicho. Él venía también hablando ¿me entiende? También venía hablando del mensaje. Pero tenía un propósito. Aleluya. Vámonos de pies. Aleluya. Vámonos de pies. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, porque realmente, Señor, eso es lo que creemos, Padre. Y decidimos, Señor, nunca tomar otro énfasis, Señor, fuera del que tú nos estableciste en tu palabra, Señor. Queremos operar bajo eso, Señor. Queremos aceptar ese reto, Padre Celestial, de operar bajo la plenitud de la palabra, Señor. Esa es nuestra decisión, Señor. Padre, tú nos diste un libre albedrío, Padre, y nosotros decidimos, Señor, operar bajo eso, Padre Celestial, porque vemos por tu palabra que no hay otro medio, Señor. No hay otra salida, Padre Celestial. Así que te damos gracias, Señor, porque tú a través de tu mensaje nos trajiste ese entendimiento, Señor. Nos volviste a ese entendimiento, Señor, tan glorioso, Padre. Así que te damos gracias, Padre. Y en tu mano nos encomendamos, Señor. Que podamos considerar estas verdades, Señor. Padre, como dijo tu profeta, más importante que nuestro alimento, que nuestro trabajo, que nuestra vida, Señor. Esas son las clases de decisiones que a tú te agradan, Señor. Así que queremos operar bajo esas decisiones, Señor. Bajo ese compromiso, Padre Celestial, de honrarte a ti, Señor. De volver a esa pasión por conocer tu palabra, Señor. De ese lloro de avanzar en el Espíritu, Señor. Eso es nuestra decisión, Padre Celestial. Y lo queremos hacer en el nombre de Jesucristo, Padre. Porque lo vemos en tu palabra, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. La batalla final en el mundo invisible, en cada uno de nosotros, hermano. Gloria al Señor. Para ser vencedores, un ejército invencible. Gloria a Dios. Ese es el nombre de la última alabanza, para dar por terminado este culto. Pero permítame aquí hacerles el profeta, una pequeña exhortación que hace en el mensaje, la acusación. Párrafo 163, dice así: pero cuando el Espíritu Santo venga, ahora, hablen una sola palabra en contra de él y jamás le será perdonado. Recuerden, de ninguna manera habrá misericordia. Cuando usted blasfema y llama al Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que está siendo vindicada por el Espíritu. Vea, la palabra lo dice, el Espíritu lo está vindicando. Y entonces usted lo llama una cosa sucia, usted ahí ha cruzado la línea entre misericordia y juicio. Y nunca podría ser perdonado. Por esa razón yo acuso a esta generación por ser culpable de haber crucificado y blasfemado al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios manifestado, tal y como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma. Blasfemia por medio del cual ellos crucifican al Hijo de Dios nuevamente al pueblo, su palabra vindicada. Una sola palabra en contra de esa palabra nunca podrá ser perdonada. Amando la doctrina de las denominaciones y dogmas hechos por el hombre, más que la palabra vindicada de Dios, esta generación de personas. Pero habrá un pueblo que luchará, hermano, en el mundo invisible, esa batalla final. A ver, a los niños